Querido Juan José, ¿por qué misticismo? Vamos a empezar por el principio, si te parece, definiendo qué es el misticismo o qué concepto vamos a manejar aquí a partir de lo que tú nos compartas sobre el misticismo. ¿Te parece? Exacto. Mira, la idea de estas sesiones es que podamos conversar en forma eh, ordenada de algunos temas. Y para conversar en forma ordenada, lo primero es que los conceptos que usemos tenemos que unificarlos, ¿ya? Porque a veces entendemos una cosa por espíritu, por alma, por mente, por misticismo. Todos entendemos cosas un poquito diferentes. Pero lo que tenemos que hacer para poder conversar de un tema como este es ponernos de acuerdo en este ámbito, de esta situación en la que vamos a estar trabajando o vamos a estar conversando durante varias sesiones, vamos a ponernos de acuerdo qué es lo que entendemos por algo para poder referirnos a lo mismo. Yo le contaba a Isela que habiendo estudiado varias escuelas místicas, algunas entienden por alma y por espíritu cosas distintas, ¿cierto? Y algunas están incluso intercambiadas, lo que para uno es el alma, para otro es el espíritu, por lo tanto, pero es un tema de lenguaje, ¿ya? No es un tema de que los conceptos estén o no estén, sino que es un tema de lenguaje. Y como nosotros los seres humanos, ¿cierto? Nos definimos en el lenguaje, creamos en el lenguaje, ya vamos a ver un poquito de eso más adelante, ¿cierto? Somos capaces de crear a través del verbo de la palabra. Es importante que las palabras tengan buenas definiciones, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a definir es qué vamos a hablar cuando hablamos de misticismo del siglo XX-XXI. Cuando estamos hablando de misticismo del siglo XXI, a lo que nos vamos a referir es el estudio, ¿cierto?, de cómo nosotros, seres humanos, nos relacionamos con el espíritu, con la divinidad, ¿ya? La gente que tiene la capacidad de estar su espíritu, su alma, después vamos a definir esas cosas para que estén también ordenados los conceptos y podamos todos caminar por el mismo camino. Todos los que tenemos una mirada ya más espiritual de la vida, somos místicos. Y somos místicos cuando empezamos a utilizar ciertas, ciertas herramientas, ¿cierto?, de la conexión que nosotros tenemos con lo espiritual. Hoy día en la mañana hablábamos en la radio que lo que era, ¿cómo se llama?, ser espiritual. Cuando hablamos de qué es ser espiritual, estamos estudiando cómo nos relacionamos, ¿cierto? Lo espiritual y todas las relaciones que tienen que ver con aquello que está un poco dentro de nosotros, que está mucho más dentro de nosotros que fuera, y que nos conecta con la unicidad, el todo, Dios o lo que queramos, en lo que nosotros creamos. Y por eso que la idea de hacer ¿cómo se llama?, esta conversación de misticismo para el siglo XXI es que no nos cerremos, ¿cierto?, a una escuela en particular, a una religión en particular, a una mirada en particular, sino que hacer una mirada abierta, una mirada que nos permita, ¿cierto?, ponernos de acuerdo y conversar sobre estos temas. ¿Está un poquito más claro por ahí, Cela? Excelente, porque el origen de la palabra incluso remite a lo misterioso, ¿no? Aquello que no comprendemos o está, incluso hay quien puede en algún tiempo relacionarlo con lo esotérico o lo oculto y nada de eso es, de acuerdo a lo que nos has explicado, querido Juan José. Entonces, pues a partir de este estudio, vamos ahora a platicar por qué se hace necesario hablar del misticismo en esta época. Mira, un poquito el misticismo eh, en épocas pretéritas, ¿cierto? Estaba un poco separado y por eso que venía del misterio, ¿cierto? Del misticismo del misterio, de cosas misteriosas, porque eran cosas que no podíamos comprender. Hoy día la ciencia ha develado muchas de las cosas que en su época eran más bien místicas. Y hemos ido descubriendo, ¿cierto? Y develando algunas cosas que antiguamente
pasaban como mística y hoy día ya no lo son porque la ciencia ha ido avanzando. Y yo siempre doy el siguiente ejemplo, y esto lo van a entender súper fácil. Por ahí, por el 1600, qué sé yo, alguien vio, ¿cierto?, una olla hirviendo arriba del agua, veían una tapa arriba de la olla y la tapa, cuando saltaba la tapa decían, aquí hubo magia, hubo misticismo, hubo algo, y resultó que en algún minuto alguno más inteligente o alguno más creativo tomó la tapa, le puso un pistón arriba y logró que ¡pum!, la tapa subiera y bajara. Dijo, oh, qué interesante esto, que la tapa puede subir y bajar por el vapor. El vapor se escapa y la tapa vuelve a su lugar. Entonces, después otro más curioso dijo, oye, ¿y si la ponemos de lado? Y empezaron a ver que podían tener este efecto de vaivén de ida y vuelta. ¿Y si le ponemos una rueda? Y nace la máquina a vapor. Y de ahí después nace todo lo que hoy día tenemos con el movimiento de las ruedas, de los automóviles y todo lo que hoy día tiene que ver con movilidad, ¿cierto? Con los pistones. En su minuto, ¿cierto? Se creía que era algo misterioso porque no lográbamos comprenderlo. Y todavía hay muchas cosas que no logramos comprender. Sin embargo, desde mi mirada y desde lo que vamos a conversar, hay muchas cosas hoy día, como por ejemplo en las constelaciones familiares, en una lectura de registros akáshicos, que empiezan a llegarnos y decimos, pero esto es medio misterioso. ¿Cómo es que se traspasa de familia en familia y de herencia en herencia algunas cosas que traen dificultades o enfermedades a la familia? ¿Cómo es que ocurre, no sé si ustedes han estado en una constelación familiar grupal, que una persona que no conoce la historia empieza a reaccionar con la misma energía a la otra? Y bueno, ahí empezamos a hablar de estos campos de conciencia en los cuales son más bien públicos y donde estamos todos mezclados. Entonces, en algún minuto, ¿cierto? Se pensaba, oye, esto es como magia, pero la verdad es que es ciencia que hoy día que no entendemos y que de a poquitito vamos comprendiendo. Y dentro de todo eso, la idea es que hablemos de misticismo para las personas, para cada uno de nosotros, hablemos de misticismo para llevarlo a la pareja, hablemos de misticismo para llevarlo a la familia, hablemos de misticismo para llevarlo a los negocios. En todos esos ámbitos, la idea es que podamos ir diciendo, mira, esto hemos visto desde el punto de vista místico, esto hemos visto desde el punto de vista espiritual, esto hemos encontrado, y hay montones de libros, y hay un montón de información, y la idea es simplemente aunarla y exponerla de manera que sea digerible para cualquiera de nosotros, ¿ya? Porque sí, sí a veces el universo nos da ciertos dones y un don que me dio a mí es el de poder resumir cosas complejas y explicarlas en forma fácil. Eso es algo que se me da a mí yo la otra vez me preguntaba por qué se dará, y fíjate que justo ayer pensando cuando estaba conversando con otra persona me dice, pero tú lo de profesor, ¿de dónde te viene? Claro, y tengo papá profesor, tíos profesores, abuelo profesora, entonces me viene genéticamente o constelacionalmente por mis ancestros esta facilidad para poder explicar algunas cosas y la idea es ponerla al servicio. Y bueno, Isela tiene la facilidad de entrevistar, así que vamos a ir mezclando ahí estos talentos para poder ir avanzando. Muchísimas gracias. Por supuesto que esto es para el bien de todos y ojalá que cada vez, en cada martes, más personas puedan aprovechar todo lo que tú nos haces tan fácil. Fíjate que otra etimología de la palabra misticismo que encontré viene de mismo, de uno mismo, y eso se relaciona con los místicos. Cuando yo pensaba en los místicos de la Edad Media, estaban como metidos en sí mismo.
en ellos, ¿no? Como el misticismo es mirar hacia adentro. ¿Tiene algo que ver en el planteamiento que tú nos vas a compartir? Miraremos hacia adentro, nos conoceremos un poco más a través del misticismo. Absolutamente, el misticismo precisamente eso, es saber mirarse hacia adentro, porque todo lo que está afuera es solamente un reflejo de lo que tenemos dentro. Así que vamos a hacer introspección, vamos a conocernos mejor. La gran máxima, ¿cierto?, de los griegos era: conócete a ti mismo y conocerás el universo y todos los dioses. Así que vamos a dejar hasta aquí esta pequeña introducción y vamos a invitar a los que están presentes a que nos cuenten qué piensan, qué opinan.